No, no he mandado las notas. Ya. No he mandado las notas porque estoy haciendo, ¿se acuerdan? Esto lo habíamos comentado también. Ahora que tenemos ya 2 notas, vamos a mandar, voy a enviar un archivo con todas las notas, ¿sí? Nota 1 y nota 2, porque esto lo habíamos conversado hace tiempo, ¿cierto? Y me lo habían pedido, un resumen con notas, y yo se los dije, después del certamen 2 lo voy a entregar. Entonces, estoy en eso. Espérate, que aquí tengo... ya, no se preocupen, mira, yo, a todo esto, ese es el tema. Yo he insistido harto con que el tema de que en el chat escriban al menos un hola, porque yo así paso lista, ¿sí? De otra forma no puedo hacerlo porque cuando estoy compartiendo pizarra y cuando estamos trabajando, te fijas, yo no puedo estar atento. Y otra de las cosas que puse en estos archivos que quiero mandarle es justamente la asistencia. Y hay gente que yo no creo que hayan faltado, sino que simplemente que no pusieron el hola, pero están ausentes. Entonces, eso me tiene re complicado. No sé qué voy a hacer con eso. Eso, mándenme un hola. Ya. Ah, eso, mándenme un hola. Eso. Muy bien. Entonces, si lo que pasa es que, dependiendo de mi nota, yo por lo menos ahora no tengo dudas del certamen, po. Pero no sé si después tengo una equivocada, ahí sí tendría dudas de por qué me equivoqué. No entiendo, pero... Que ahora yo creo que las tengo todas correctas porque no Pero, tengo la nota todavía. pero ¿y tú cuando entraste al aula después no viste tu nota? No, po. ¿Por qué no? O sea, Porque se supone porque que por eso... te lo entrega, pues. Ah, no, pues a mí no me acuerdo. ¿Va? Por eso le Si uno, preguntaba si entregó las notas. claro, porque si tú cierras el formulario, yo lo hago, el cuestionario en la prueba, digamos, eh, yo lo hago impidiendo que las notas, digamos, que ustedes tengan el resultado en forma inmediata. O sea, que marquen la pregunta y que les diga si está buena o mala. Pero sí, cuando termina el certamen, em, cuando termina el plazo, es decir, después de las 7 de la tarde, si ustedes entran al aula y van al cuestionario, les va a decir cuáles hicieron bien y cuáles hicieron mal. Ah, ya, Sí, ya, ya, ya. porque yo hice también, y eso lo comentábamos en el foro, porque en la pregunta de los duraznos, ¿sí? En esa pregunta yo tenía, estaba la respuesta correcta, pero yo me equivoqué cuando la pinché. Cuando yo ingreso las preguntas, ingreso el texto y después ingreso las alternativas. Y a la alternativa correcta le asigno un 100%. Entonces, a esa pregunta, claro, a esa pregunta yo la cambié y después recalifiqué, entonces no hubo problema. Así que de inmediato las personas que les salió la pregunta de en una quinta y naranjas y no sé qué más, ellos al tiro tuvieron claro cuál es su nota porque ya estaba recalificada. Eso. Profe, Ya, profe. pero por Dígame. ejemplo, en la primera, no me dice que es la pregunta de en un balneario hay 2.500 residentes Ah, ya. permanentes, Sí, ya, y puse que era 15.000. está mal. Sí, Y, pero no me aparece cuál está buena. claro, no aparece cuál está buena. Mira, Ah, ya, eso ya. es así, sí, eso es así. Mira, voy a compartir, vamos a comentar justamente algunas de estas preguntas. Vamos a llegar ya a la... ah, ¿estoy grabando, cierto? Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Y yo fíjate que esta pregunta, de hecho hice un ensayo con la Coti. Nosotros siempre tenemos reunión el día viernes y le dije a la Coti que lo leyera eh, para experimentar qué es lo que entendía ella. Y llegamos al acuerdo, en realidad también estaba la profe Javiera en la reunión, y estamos todos de acuerdo que fue un problema de comprensión lectora. Mira, dice la pregunta, en un balneario hay 2.500 residentes permanentes. En el mes de febrero, de cada 6 personas, solo una es residente. Entonces,
¿Qué significa eso? Significa que tú tienes esas 15.000 personas, digamos, una de cada 6. Te diga, hay una persona. Este ejercicio lo podría haber planteado, resuelto de dos formas. ¿Quiénes son esas otras 6 personas? Y hay 6. ¿Te fijas? Una de esas 6. Esa proporción la mantuvieron casi todos los bien y plantearon justamente 15.000. Pero ¿quiénes son esas 15.000 personas? ¿Es el total de personas que hay en febrero en este balneario? No, pues esas 15.000 personas son los turistas, digamos. Te fijas que ni siquiera usa la palabra Entonces, turista. en esos casos, tendríamos que haber sumado las dos partes de la Claro, equivalencia. exactamente. Tú tendrías que haber sumado el 15.000 más el 2.500 y habrías obtenido la respuesta correcta, que es 17.500. Pero, Profe, espérame, que estoy leyendo algo, que le pasó algo al Jorge. No, ningún problema. Ya, dígame. entonces, o sea, si sacamos una muestra en febrero, tendremos que tomamos una muestra de 6 personas, ¿no? Una de esas va a ser residente permanente y las otras 5 van a ser turistas, por así decirlo. Otra forma de haberlo hecho. Es que así se entendía por eso. Sí, así se entendió, todos lo entendimos así. Yo lo entendí así, que de esas 6 personas, de ese grupo de 6 personas, solo uno es residente. No que Ahora después entendí. de Así se cada 6 entiende. personas, la siguiente. Porque si nos decía de 6 personas, la siguiente es residente permanente, ahí sí se entendía y ahí sí, ya llegaríamos entendí. todos al Ahora 17.500. entendí Ahora entendí lo que les pasó. Sí, Por ahora eso todos entendí. llegamos a 15.000. Sí, por eso la mayoría llegaron a 15.000, porque me parece que no todos. No todos, perdón, la mayoría. Sí, la mayoría llegó a eso. Ahora entendí. Sí, pero como les decía, ahora entendí. Sí, ya. Pero eso no lo, o sea, porque íbamos por el camino ayer no sube por el desarrollo. Sí. Pero eso todavía no sí. está hecho, ¿cierto? Pero eso todavía no lo, como les dije, eso todavía no lo agrego. No, o sea, sí lo agregué, pero no sé si lo recalifiqué. Eso tengo una duda. Profesora, ¿Mm? disculpe, Dígame. los cambios de nota que uno tenga no aparecen ahí en el aula como tal, va a tenerlos solo usted, ¿cierto? Sí, solo yo por el momento. Sí, solo yo. Sí, exactamente. ¿Profe? Entonces Dígame. lo seguirá dejando como 17.500. Sí, pero le voy a agregar a los que pusieron 15.000, les voy a agregar el 50% de la nota. Ok. ¿No? Entonces, a modo de conclusión, era 6 turistas y un residente permanente, la muestra. Exactamente. Ok. Ahora, hay otra pregunta. La del balneario no creo que sea necesaria. Perdón, la de la parcela con las, ¿cómo se llama? Con los duraznos y la quinta, decía naranja, manzana y durazno. No creo que sea necesario revisarla porque, como comentábamos, o lo podría. Espérate, esto lo voy a pensar en realidad. Lo voy a poner aquí. Delante me paré y fui. Me paré y fui a buscar mi cuadernito, porque aquí anoto mis cosas. Espérame, voy a buscar ahora la otra pregunta que creo que también varios me comentaron y que es el que decía si el 35% de A, esa pregunta. Vamos a comentar esa pregunta ahora. Creo que esta también me habían comentado varios y no estoy cierta si esa es... Ya. Entonces, esta pregunta decía, porque creo que en esta pregunta es que alguien me decía, pero ¿y por qué lo tengo que dar vuelta? ¿Sí o no? Creo que alguien en lo... Se supone que los porcentajes deberían ir al mismo lado. Pero es que aquí el tema es, bueno, yo lo hice de una forma que se los voy a comentar. ¿Dónde está mi lapicito? Espérame que voy al chat. Voy al chat. Y dice, ya estamos bien. Están escribiendo, participando. Muy bien. Ya, le voy a leer la pregunta entonces. Dice, si el 35% de A es 4 y el 12% de B es 6, entonces el valor de B dividido en A es
¿por qué se da vuelta? Usted, ya, creo que estoy entendiendo lo que me estaban diciendo con eso. Yo me sorprendí un poco cuando alguien me dijo que estaba dándolo vuelta y yo dije, pero si es obvio que tengo que darlo vuelta, pues estoy calculando un porcentaje. Perdón, si estoy calculando, entonces dice lo siguiente, perdón, voy a leerlo de nuevo. Dice entonces, si el 35% de A es 5, yo lo hice así, dije 35, espérame, que me quedó muy feo ese 3, 35% de A es, ¿cuánto dice? Ya se me olvidó. Es 4. Y después dice, el 12% de B es 6. Yo en realidad no hice una regla de 3 para calcular esto, sino lo que yo dije es 35% es 35 partido por 100, ¿cierto? Del A es igual a 4. Y ahí entonces calculé el valor de A, que sería 4 por 100 dividido en 35. Y entonces el A me dio 15. Me dio, estaba mirando otra pregunta. Me dio 80 partido en 7. 80 partido por 7. Después había la otra, así lo Ahí hice está, yo. perro. Dice Sí, 12%, 12 partido por 100 del B es igual a 6. Entonces el B es igual a 6 por 100 partido por 12. Y eso me da 50. Sí. Entonces cuando digo, esto era B dividido en A, y aquí es donde yo me anduve así como, casi me da un soponcio, porque yo cuando digo B dividido en A es 50, entonces dividido con la fracción que está abajo, que sería 80 sobre 7. Y alguien dijo, ¿por qué tengo que darlo vuelta? Y yo así como, obvio que tengo que darlo vuelta, porque claro, tengo división de fracción, entonces eso es 50, la fracción que está en el numerador, en este caso un número entero, ¿cierto? Por, la división cambia por, y la fracción que está abajo se invierte. 7 dividido en 80. Y ahí entonces que me da el 35 partido por 8. pero con regla de 3 no quedaba así. Pero si yo hago con regla de 3, tendría entonces, si yo digo lo mismo anterior, es que tienen que dar lo mismo, porque, espérame. Si digo que el 35% de A es 4, entonces el 100% es A, entonces me da que la A es 4 partido. ¿Qué ocurre, profe? Estoy mirando cómo estoy haciéndolo. Lo estoy haciendo, soy pavo, estoy haciéndolo en mi cuaderno y no estoy haciéndolo en la pizarra. Espérame. Sí, espera un pichintú. Sebastián, ni un problema. Yo también de repente me pasa que tengo problemas con internet. Bueno, ustedes lo vivieron hace un tiempo atrás. Perdón. Entonces, claro. Ya, vamos entonces a esto. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo. Chanfle, ¿qué hice? Ya, digo entonces, voy a volver a escribir lo mismo. 35% de A es 4. Ya, ¿qué significa eso? Significa que el 35% es 4. Significa que mi 100% es A. ¿Cuánto vale A? A vale 4 por 100 dividido en 35. ¿Eso es? 80, lo mismo, pues.
si digo, voy a hacerlo de nuevo, el otro. Digo, el 12% de B es, ¿cuánto era? 12%, es 6. Entonces eso significa que el 12% es 6. Mi 100% es B. Entonces, ¿cuánto vale B? B vale 6 por 100 dividido en 12. ¿Da lo mismo? ¿Por qué no le dio lo mismo? Aló. Profe, yo lo hice de otra ok. forma, pero al final me terminó dando el mismo resultado. Claro, pues te fijas que yo aquí ahora lo hemos resuelto de dos formas distintas. Puede haber una tercera forma, o quizá una cuarta, una quinta, no sé. Los problemas en sí no tienen una única solución. Espérame, quiero saber si le digo. Ah, espérame, que aquí hay un tema. Los desarrollos. Yo en realidad no estaba pescando mucho los desarrollos, para que te digo una cosa por otra. En términos generales, hay algunas preguntas, como por ejemplo la que estuvimos conversando hace un rato atrás, de el balneario, que ahí claramente hay un tema de una interpretación que se puede dar distinta. En tema general diría yo que no voy a hacer mayores revisiones. Las notas están súper buenas y con eso yo encuentro que estamos bien. Espérame, que aquí yo me disculpan, pero es que yo estoy como... A mí me... Espérate, Ivana, a mí no me salió ese ejercicio, así que no sabe. Ah, ya, claro. Hay otros problemas, por ejemplo, en que yo me he dado cuenta, y varios lo comentaron, por ejemplo, el de las gallinas. Ese de las gallinas también está bien complicado, porque en el de las gallinas en realidad era poco lo que había que calcular. Fíjate, ¿qué es lo que significaba el problema de las gallinas? Significaba comprensión lectora. Era 100% diría yo, o a lo mejor 80% comprensión lectora y 20% matemática. El de las gallinas no está tan difícil. No estaba difícil, lo encuentro yo, pero fueron algunas personas que les costó. No sé, no te sabría decir en temas de rendimiento cuántas personas la hicieron bien o cuántas no. Eso no sé si el aula me permite acceder a esa información. Profe, Em, entonces en el foro pongo que no tengo dudas. sí, mientras ustedes pongan en el foro no tengo dudas o un hola solamente, estamos tiquitaca, ¿no? Ya. Sí, obviamente también varias personas hicieron el comentario de que obviamente el nivel de dificultad fue mayor, porque claro, pues estamos ya en un certamen 2, ¿cierto? Tiene una mayor dificultad que el certamen 1. Eso es así. Em, ¿Qué otro problema? Mm, Profe, dígame. ¿le podría preguntar por un problema? Que lo tuve Sí, bueno, pero en realidad porque lo puse al azar. dígame. Espere, se lo mando por el chat. Un vendedor recibe, sí. em, Ya, vamos con ese. O bien, sí, porque había otro también que quería comentar, que era el de... Hay otro también que quería comentar de porcentaje que me habían... Ah, pero eso lo mandé el del sueldo. Porque, te fijas, cuando uno dice, calculo un porcentaje así mecánicamente, el 5% de 4, no sé, el 18% de 2000, etcétera, etcétera. Claro, cuando no tiene un contexto en términos generales diría yo que uno se equivoca poco, pero el problema viene justamente cuando me dicen una interpretación
o dentro de un contexto. El problema que algunas personas plantearon de el trabajador que obtuvo un 8% de aumento, lo que representaba 48.000 pesos, el nuevo sueldo, obviamente, que va en base, ¿cierto?, a sumar el sueldo anterior. Espérame, era este que dice, un vendedor recibe, espérame, ¿era? Sí, un vendedor recibe 215.000, voy a compartir la hojita para que lo... Profesora, Dígame. disculpe, es que estaba sacando el A ese que está ahí, y 4 por 100 obviamente da 400, y eso dividido en 35 da 11,4. ¿Ya? Es que, Es que sinceramente no entiendo porque mi mente explotó. O sea, yo la tuve buena, pero porque me di cuenta que había que... no sé sinceramente qué pasó. ya, vuelvo atrás, espérame un poquito. Mira, esto es un tema bien importante, porque mira, si yo uso la calculadora y escribo, justamente como dices tú, y escribo, espérame, ¿dónde está? Espérame, se me pierde de repente, 400 dividido en 35, si lo hago así, la calculadora, esto me va a dar una respuesta, y me va a decir que el A es 11,428 infinitos decimales. ¿Ya? Nosotros, diría yo que en la matemática, usualmente, en la Santa María, evitamos el uso de la calculadora porque para poder trabajar estos números, digamos, en un contexto práctico, obviamente que yo necesito aproximarlo. Si ese número representara, no sé, la dimensión de una tabla que quiero cortar, ¿te fijas? Un papel que quiero cortar, no sé, para construir una caja, qué sé yo, claro, lo tengo que aproximar porque no voy a poder cortar 11,428 infinitos decimales. Voy a tener que aproximar a 11 o a 11,5, ¿cierto? Eso más bien diría yo que entra en el ámbito de la física. Los físicos, los físicos más bien se dedican por la física es una ciencia aplicada. ¿Te fijas? En cambio, la matemática es una ciencia pura, es una ciencia abstracta. Y por tanto, para nosotros no es conveniente aproximar. Y nosotros lo que hacemos es escribir esto, y ni siquiera tal cual, porque si yo digo 400 dividido en 35, eso yo lo puedo simplificar. Lo puedo simplificar por 5. Digo, 7 por 5, 35. Ay, espérame, ¿dónde dejé el...? Ay, mi tablet de repente se está volviendo media rarita y como que no me quiere escribir. Espero que no le pase nada. 7 por 5, 35, y 80 por 5 son 400. Entonces dejamos 80 sobre 7. Ese es el valor del A. Claro, si esto fuera una prueba de desarrollo, por ejemplo, con todo respeto lo digo, si esto hubiese sido una prueba de desarrollo y tú me dices 11,4, yo lo pongo malo. ¿Sí? De partida porque en las pruebas de desarrollo nosotros no usamos la calculadora. Y la respuesta correcta habría sido esa, 80 sobre 7. Claro, porque si tú pones los infinitos de puntos, ya no es... Y esto, fíjate, que pasa mucho, es como una, diría yo, una contradicción que hay entre lo que es la matemática y la física. A mí me ha pasado muchas veces que, y esto nos va a pasar, es importante lo que estamos conversando, nos va a pasar cuando empecemos a hablar de geometría y aparezca mi amigo el número pi. ¿Sí? Los físicos cuando trabajan con el pi usan el 3.14, usan el 3.1 a veces, e incluso los más patudos usan el 3. ¿Sí? Nosotros en matemática no hacemos eso. Para nosotros pi va a ser siempre pi. Y lo vamos a trabajar y siempre lo vamos a dejar así. Porque claro, nosotros trabajamos de una forma abstracta. ¿Te fijas? Entonces, lo más perfecto para nosotros es justamente decir simplemente pi. Y lo más perfecto para nosotros es decir 80 sobre 7. Y no ese 11,428 infinitos decimales.
¿sí? Los físicos se hacen cargo de todo esto, no es porque ande pelando a mis amigos físicos, sino que los físicos igual se hacen cargo de esto, de las aproximaciones, porque también hacen un estudio con respecto al error, de decir, ok, estoy usando una regla para medir que tiene, no sé, tal graduación, entonces este es el error que puedo admitir. ¿Te fijas? Tengo una pesa que tiene tal es la graduación, entonces esto es lo que permito de error. ¿Te fijas? Y ahí calculan también una relación, ¿cierto? Un delta, decir, de cuánto es lo que me estoy equivocando. ¿Sí? No sé Ya, si estoy hablando pura lecera o qué. ¿Sí? sí. No fui la bola, pero eso. Está bien, profe, se entendió. Ya. O por lo menos yo no entendí. Bye. Claro, pasa también en el contexto de estas evaluaciones que son online, que yo no construyo solo 4 preguntas, sino que en realidad, de hecho, ahora para este certamen tenía 15 preguntas en total. Y en sí, diría yo, las preguntas yo traté de hacerlas más o menos con el mismo nivel de dificultad, pero claro, habían algunas que eran más complicadas. Todos tenían una pregunta de porcentaje, todos tenían una pregunta del tema de razón, todos tenían una pregunta de proporcionalidad. Algunos les tocaron unas más difíciles y otras algunas más fáciles. La cuarta pregunta vino en una categoría que eran en sí, yo pienso que eran las preguntas más difíciles, donde estaba justamente esta que estábamos comentando ahora de el 35% de B, la otra que salía, esta que decía la de las gallinas, ¿cierto? Que creo yo que esas eran las que tenían, como mencionaba, mayor Cuando una mayor dificultad. Por lo menos yo, la, sí, dime, Vicente. cuando hice el certamen, ¿Mm? yo sentí que me tocaron unas preguntas así como muy fáciles. Y cuando dijo que iba a cambiar algo, yo dije, uy, se va a reiniciar todo y me van a tocar las más difíciles. No. ¿Cómo se llama? Claro, ahí entra en juego el azar, ¿sí? Me pasó al Em, revés. ¿Sí? Claro, es Sí, me tocaron esas, la de las gallinas y esta. claro. A mí también me tocó la de la gallina en todo caso. La de las gallinas, bueno, vamos a comentar de las gallinas justamente para los chiquillos y chiquillas que no les tocó, para que vean a qué nos referimos cuando hablamos de las gallinas, ¿ya? Pero primero vamos a hablar de esta de un vendedor. Un vendedor dice que recibe 215,000 pesos de sueldo al mes, más un 8% de las ventas por comisión. O sea, su sueldo base son 215,000 pesos, más un 8% de las ventas por comisión. ¿Cuánto debe vender para ganar 317,000 pesos en el mes? Ya. ¿Qué significa eso? Voy a un rojito. Digo entonces, voy a anotar mis datos. Yo siempre escribo los datos. Cuando todo esto, esta maña mía de los datos, el desarrollo, la solución, me acuerdo que me lo enseñó una profe cuando estaba como en séptimo básico y de ahí me quedé pegada. Y es muy buena idea. Quizá a lo mejor en los ejercicios que son muy simples, uno dice, me estoy escribiendo puras leceras, pero al final de cuentas, más adelante, cuando empecemos a trabajar, y en la universidad les puedo asegurar que van a trabajar con problemas más complejos, les va a resultar muy bueno. Se fijan que eso de los 215,000 pesos es un sueldo base, ¿cierto? Él gana 215,000, él o ella, no me acuerdo qué es lo que decía, gana esos 215,000 sí o sí, ¿sí? Un vendedor recibe 215,000 pesos de sueldo al mes. Más, ¿sí? Más entonces esta comisión va a ser 8% de lo que vende, ¿sí? Ese es su sueldo. Entonces, lo que me preguntan aquí en este problema, me dice, ¿cuánto debe vender para ganar 317,000 pesos en el mes? Ya, entonces voy a calcular, si yo digo que gana, que lo que quiero, y esto es algo también como bien práctico, yo digo ya, sí, yo quiero hacer 317,000 pesos, descuento mi sueldo base, ¿sí? Y eso significa entonces que tengo 102
1.000 pesos. Eso es, corresponde a mi comisión de ventas. Esto lo voy a poner comisión ventas, pero no es todo lo que vendí, po, ¿cierto? El 8%, estoy diciendo que el 8% corresponde a 102.000 pesos. Y yo quiero saber cuánto corresponde el 100%. Mi 100% va a ser, lo voy a llamar X. ¿Sí? Entonces ahí yo hago una regla de 3. Y sé que la X entonces va a ser 100 por 102.000 dividido en 8. Y eso me da 1.275.000. Eso es entonces lo que yo tengo que vender. Eso es lo Profe, que yo... ¿Sí? perdón, le quería hacer una pregunta hace rato y se me apagó el audio. ¿Ya? Ahora sí. Dígame. La respuesta, el desarrollo que hicimos se envía a su email. Sí, es que, mira, en realidad es que lo que pasa es que esto estaba comentando yo hace un rato, no estoy pescando mucho el tema de los desarrollos, porque por varias razones. Por una parte, por varias razones. Primero, por una parte las notas están súper buenas, ¿sí? Segundo, tengo re poco tiempo, lo confieso. Tercero, la mayoría de los problemas, fíjate, hay algunos que han tenido algún tema de comprensión lectora, entonces a eso lo que estoy haciendo es que estoy cambiando algunas cosas como puntualmente. En otros, te fijas, yo encuentro que no, la dificultad en los problemas justamente era eso, ¿te fijas? Entonces, no creo que... Es Entonces, que pasa, espérame, es que pasa para mí, claro, un 50 claramente que no es buena nota y por eso uno quiere subirla. Pero para eso justamente tenemos el tema de las tareas, todo eso nos ayuda a subir las notas. Hoy día vamos a dar otra tarea a todo esto. Va a tener una tarea que es bien entretenida, creo yo. Espero. profesora, Dígame. y a todo esto, los que tuvieron el problema del balneario, usted había dicho algo así que le iba como a subir un Sí, 50%, voy ¿no? a volver, lo voy a pensar, o sea, al menos un 50%. Lo voy a volver a pensar eso porque en realidad ahora comprendí lo que ellos y ellas habían pensado, po. Yo, y como dije, como les comentaba el otro día, hice la prueba con mi conejillo de Indias, con ¿cómo se llama? Con la Coti y con la Javiera. Y lo leyeron ellas en la reunión que tuvimos y estaban todos de acuerdo conmigo que eran los 17.500. Pero igual entiendo ahora que me lo explican qué fue lo que ustedes pensaron. Les comentaba yo esto, en general, no todos, pero en general estos problemas, en su mayoría, los he sacado de algunos facsímiles de PSU de años anteriores, de mucho tiempo. Pero por eso digo que están requete contraprobados. Por eso me llama la atención justamente el tema del balneario, porque ahora que ustedes me lo comentan, entiendo qué fue lo que pensaron. Claro, porque al final usted quería decir que por cada grupo de 6 turistas hay un residente permanente. Y ahí se cumpliría como la muestra de 7 total y ahí Sí, po. tendríamos los 17.500. Sí, po, sí, po, sí, po. Ya, bueno, Pero nosotros entendimos sí. que uno de cada 6 es Mm, residente permanente, entonces ahí se claro, generó la confusión sí, por la redacción. sí. Ya, en el corral. Vamos a ver analicemos este problema del corral. Mira, dice lo siguiente, dice, en un corral, P gallinas son blancas, las que corresponden a la quinta parte del total T de gallinas. Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Spoiler, todas son verdaderas. Las gallinas que no son blancas, obviamente que son 4/5 de T. ¿Sí? Si tengo, que dice acá, que dice que en un corral P gallinas son
blancas, las que corresponden a la quinta parte, ¿cierto? Entonces, un quinto, es decir, 1 a 5, de las gallinas, ¿cierto? Son blancas. Las que no son blancas son 4 quintos. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Sí. Segundo. Sí, porque mi total, ¿cierto? Es mi T, lo voy a escribir mejor en la pizarrita. Mi total de gallinas, todas mis gallinas, son T. Entonces, si me dicen a mí que tengo un quinto de mis gallinas que son blancas, se fija, el T, por eso mencionaba yo que acá hay un contexto más complejo, porque se necesita más abstracción. No me están diciendo que las gallinas sean 30, 50 o 200, es un T. Entonces, claro, si me dieran un número, yo a lo mejor lo podría calcular más fácil, pero justamente la idea es que sea este problema de una forma abstracta, ¿sí? Entonces, si yo digo que tengo un quinto de mis gallinas son blancas, ¿cuántas no son blancas? Los 4 quintos de T, ¿cierto? Esas son las que no son blancas. Porque obviamente, ¿cierto? Si yo digo T quintos más 4T quintos, lo que obtengo, ¿cierto? Son mis 5 T quintos y eso es T, el total de mis gallinas. ¿No? Vamos a la otra afirmación. El 20% de las gallinas son blancas. Obviamente que sí, porque cuando yo digo 20%, ¿cierto? Si yo digo 20%, 20% significa, 20 dividido en 100. ¿Qué es lo que es 20 dividido en 100? Un quinto. Un quinto. ¿Te fijas? Entonces estoy diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Ya, vamos entonces ahora a la tercera afirmación. La tercera afirmación decía, espérame que estoy tratando de compartir. Estoy mirando a mi perro. Tengo un perro que está medio enfermo. Ya, pero no sé dónde se fue. El número total de gallinas que no son blancas es 4 veces el número de gallinas que son blancas. Claro, ¿no es cierto? Las blancas es un quinto y las que no son blancas son 4 quintos. Entonces esa también es verdadera. Y por tanto, entonces, justamente creo que la tercera era como la que era quizá a lo mejor un poco extraña su redacción, no sé, pero al parecer, no sé si todos la contestaron bien. Ya, ¿había otra pregunta más que querían revisar? Yo tengo una, profe. Ya, dígame. Se la mando por el chat. Ya, perfecto. La de las personas, sí, lo vamos a... yo les había mandado el desarrollo de esa. A todo esto lo habíamos, no sé si lo había comentado, pero hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás, más un mes, una cosa así, hicimos una reunión con los profes de matemáticas y conversamos este tema de, conversamos el tema de qué es más apropiado para revisar los certámenes. Y mucho, y tuvimos una discusión, no fue una discusión, sino que fue un intercambio de opinión, diría yo. Claro, porque habían varias personas que decían que opinaban que era bueno que hiciéramos una pauta con todos los ejercicios. Pero decía, pero igual si hacemos pauta, igual van a haber dudas. Y yo fíjate que me quedé con la idea de que lo mejor es esto que estamos haciendo ahora. Conversar uno a uno, ir entendiendo. Espérate, déjame compartir la hojita. Ya. Esto, ya. Entonces dice lo siguiente. Una persona leyendo 4 horas diarias a razón de 15 páginas por hora, y ese es el tema que causa complejidad, ¿cierto? El 15 páginas por hora, tarda en leer un libro 10 días. Si leyendo a razón de 12 páginas por hora tardase 20 días, ¿cuántas horas diarias leería? ¿Sí? Entonces yo aquí declaré variables que son en las horas
horas diarias, le puse. D es horas diarias. H. P, las páginas por hora. H, sí. Le puse D, pero es H, perdón. Es H. Horas diarias. El P, páginas por hora, y el D son el número de días. Los datos entonces los organizamos en una tabla, ¿cierto? Vamos a volver a leer los datos para ver que los noté bien. Dice entonces, una persona leyendo 4 horas diarias, ¿sí? A razón de 15 páginas por hora, tarda en leer un libro 10 días. Si leyendo a razón de 12 páginas por hora, tardase 20 horas diarias, perdón, tardase 20 días, ¿cuántas horas diarias leería? ¿Sí? Entonces, el análisis con respecto a las variables, siempre en relación a las horas diarias. Entonces, el tema justamente es que la cantidad de horas diarias es inversamente proporcional a las páginas por hora, ¿cierto? Porque mira, y esto seguramente que a ustedes les pasó, y sobre todo en algún momento cuando eran chicos, porque ustedes cuando eran chicos, y recién uno aprende, y a todos nos pasó en realidad, cuando uno recién aprende a leer, lee muy lento, ¿cierto? Este tema de las páginas por hora en realidad me habla de una velocidad, ¿cierto? Entonces, si yo leo más páginas por hora, entonces puedo leer menos horas al día, ¿sí? A medida que yo aumento la cantidad de páginas que soy capaz de leer por una hora, necesito leer menos horas al día. No sé cuál es la velocidad lectora que tienen ustedes. Yo en general diría yo que si el libro me interesa, leo súper rápido. Si el libro lo encuentro fome, me quedo dormida. Así de patético. No avanzo, nada. ¿Sí? Después dice entonces, la cantidad de horas diarias es inversamente proporcional a los días. Ahí en la palabra días me quedó media chanfleada la tilde. Si leo, de nuevo también me salió el más, si leo más días, puedo leer menos horas. ¿Sí? Y eso también a nosotros, ustedes seguro les ha pasado en el colegio cuando les dan un libro para leer. ¿Acostumbran a darles libros para leer en el colegio? Sí. Lamentablemente, sí. Normalmente. Si uno dice, por ejemplo, Sí. no, ¿sí? Yo me acuerdo a mí, cuando yo estaba en el colegio, me hicieron leer, que fue yo lo disfruté igual al final de cuentas, pero fue terrible igual, el Quijote. Entero. Entonces, claro, ahí yo dije, ya, tengo que leer todos los días, porque para poder completar, teníamos como 3 meses para leerlo. A mí me gusta leer, pero Tenemos que leer Hamlet. Sí, sí, pero Hamlet. sí. Esos libros son fomes porque, según yo, perdón, Es muy españolísimo y español es la antiguo, forma, entonces esa son forma. difíciles de entender. Es difícil de entender, es difícil de enganchar con... De repente igual dice Un Suecia, español muy clásico. claro. De repente dice cuestiones así bien ordinarias igual, ¿ah? Pero de una forma bien complicada que no... Uy, yo me leí el mío SIDA en español antiguo y no sabía que estaba en español antiguo. No sé. Entonces, Yo soy de esas pero... personas que les gusta leer, pero si te obligan a leer, ya no. Claro, sí, a mí también me pasa eso. Yo ahora... Bueno, antes yo me obligaba... Bueno, cuando estaba más joven me obligaba a que si no me gustaba el libro, igual me lo terminaba de leer, así como porque hay que leerlo. Pero ya a esta altura del partido, si no me gusta el libro, lo voto nomás. O sea, no lo voto, sino que lo dejo, me refiero, no lo termino. No lo votes. No, Son no muy lo raros. voto. Me refiero a los votos que ya ándate, no lo sigo leyendo. Igual hay un par de libros que me los tengo castigados. Eso también hago con los libros, que los castigo. Cuando no me gusta el final. Lee memes, ¿cuenta? ¿Leer memes cuenta? No, po. Ya, bueno, el asunto. Si a mí me dicen tengo que leerme un libro y me dicen el colegio y tengo un mes para leerlo y me doy cuenta que el libro tiene 100 páginas, lo dejo para los últimos 3 días. ¿Sí? Porque digo yo, leyendo 30 páginas al día, lo hago.
Si me dicen, tienes un mes para leer un libro que tiene 1200 páginas, no hay otro, tengo que leer todos los días. ¿Me fijas? Eso es entonces lo que está planteando este problema, ¿no? Y entonces justamente obviamente que la fórmula que escribimos después no es la parte compleja, sino el tema es la relación. Esas formas inversas fue lo que creo yo que complicó esto. Este sí que le voy a poner un... Sí, este claro tiene este sí que tenía, fíjate, un nivel mucho más difícil que igual, por ejemplo, había otro que también era bien complicado, que era el de las bombillas. Decía 8 bombillas, ¿verdad? Era más complicado porque, ¿cómo se llama? Aparecían más variables de las que nosotros hemos trabajado en clase. Pero en realidad, si tengo más variables, el tema es igual. Yo, profe, en este problema de las páginas, yo lo entendí que a más horas, más páginas voy a leer. Por eso Claro. yo los puse así como, Sí, como directamente por opción. claro. Sí, sí, Me dio 8,5. claro. Sí, entiendo ahora por qué. O sea, Sí. 8 partidos 5. Sí. Porque Profe. que yo igual como que entendía si 10 páginas por hora, si voy a leer, se me olvidó, si voy a leer más páginas, me voy a tardar menos horas, pero yo lo vi como relacionado de la hora. Claro. De la hora a con las páginas. Sí, sí, entendí. No como de las páginas por hora, Claro. con la hora. Sí, sí, entiendo que esa fue la dificultad. Sí. Profe, Sí. Dígame. me tengo que salir ahora. Ya. 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 Entonces, quédate atento porque yo voy a subir esta clase más rato. Quédate atento a revisarlo porque vamos a hablar de una tarea que es individual, ¿no? Ya, ok. Chao. Chao, jóvenes, que les vaya muy bien. Ya. ¿Hay más consultas? Aprovechando de esto de que estamos hablando de libros, en realidad aprovechando esto, hay una idea que yo tengo de una tarea que es individual. Y esto se relaciona un poco a lo que vamos a empezar a trabajar. La próxima semana no tenemos clase, acuérdense. Les pido que se cuiden y se porten bien para el 18, traten de no salir mucho, ¿ya? Entonces, la tarea inicial la vamos a iniciar hoy día y esto le vamos a dar 2 semanas, ¿ya? Es decir, que ustedes tienen que hacerla, entregármela el 24 de septiembre, como empezando la Navidad. La Navidad no hay que ver. Primavera, estaba pensando. Navidad. No, se lo prometo que estaba pensando en primavera y me dije Navidad. No. Estoy súper perdida. Ya. Y esto va a ser, y quiero tratar de vincular esto con lo que vamos a hacer, porque vamos a empezar la próxima clase, ¿cierto? De esta semana a la otra, el 24, de hecho, vamos a empezar con el tema de ecuaciones. Entonces, vamos a hablar de ecuaciones y vamos a trabajar con 3 tipos de ecuaciones, con las que son, voy a llamarlas de primer grado, o también se conocen como lineal, las de segundo grado, también conocidas como cuadrática, y las de los sistemas de ecuación. Sistemas de ecuaciones lineales, en realidad.
Entonces, en cada uno de estos tipos de ecuación, bueno, aparte de tener que reconocerla, ¿cierto? Hay siempre ligado un método, un procedimiento, ¿sí? En matemática siempre distinguimos procedimientos para distintas temas que estamos trabajando, ya sea en este contexto de ecuaciones o también, por ejemplo, cuando estoy resolviendo inecuaciones, también tengo un procedimiento. Cuando hablo de funciones y digo que quiero, no sé, determinar propiedades, también tengo procedimiento. Entonces, es algo que es bien común y transversal el tema de los procedimientos. Y por eso, entonces, se me ocurrió que sería interesante que ustedes escriban un procedimiento. ¿Sí? Entonces, esta tarea va a estar en el aula. Sí. La tarea va a estar en el aula, pero no la he puesto todavía. Pero la idea es la siguiente, para que ya ustedes vayan buscando su tema. La tarea, entonces, insisto que esto es individual, cada uno de ustedes tiene que hacerlo, y ustedes van a tener que buscar un tema y escribir un procedimiento. Pero yo sugeriría acá un procedimiento que sea igual como chistoso. O sea, no chistoso, no estoy diciendo que hagan un chiste, sino que prefiero en realidad un procedimiento que sea algo respecto a algo cotidiano. Y para que se inspiren un poco, les voy a leer algo. Les voy a leer. Espérate que parece que tengo un comentario. El Quijote. No, les voy a leer el Quijote. Partan la página 1 y afírmense porque me quedan 1200 páginas. No. Esto es. Se llama así, es de Vicente Cortázar y se llama Instrucciones para subir una escalera. Y dice, nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo. Y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las paredes verticales y a la derecha en la pared, en la horizontal correspondiente, se está en posición momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños formados, como se ve, por dos elementos, se sitúan un tanto más arriba y delante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación produciría formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Y aquí, ahora voy a leer una parte que a mí me hace mucho Es sentido como porque para explicarle a alguien que nunca ha visto una escalera. Exactamente. Lo que viene a continuación, pero de una forma muy clara de establecer un procedimiento para subir una escalera. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto, que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situado en la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamado pie, pero que no se ha de confundir con el pie antes citado, y llevándole a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie. Y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Eso. Me encanta, profe. ¿Me puede mandar eso? Se los mando, se los voy a dejar en el aula para que lo lean. Es súper bueno y es muy entretenido, ¿cierto? También para entender qué es lo que significa un procedimiento. Entonces, Sí, porque algo que uno hace súper cotidiano, así, pero que te lo expliquen exactamente, de esa manera es interesante. es interesante. Entonces, por eso yo propongo que ustedes escriban un procedimiento y a lo que me refiero, ¿cierto? Con
un procedimiento que tiene que tener instrucciones claras. Esto lo voy a escribir todo en el aula en todo caso. Tienen que ser instrucciones claras. Puede ser, por ejemplo, no sé, procedimiento para servirme un té. Poner el hervidor, cerciorarme de que haya agua en el hervidor. Esperar 2 o 3 minutos. Hierve el agua. Sirvo el agua. Ah, no, ¿qué? ¿Puedo servir el agua sin antes tener la taza? No, tengo que tener la taza, el té y después pongo el agua. O puedo poner la taza, el agua y después el té. ¿Me fijas? Ahí depende del gusto de cada uno. Hay personas que no les gusta poner... Entonces, a ese nivel de detalle. Exactamente. Que ustedes escriban un procedimiento en que ustedes busquen una cosa que sea simple, ¿ya? No se vayan a estar complicando la existencia, sino con algo que sea chuta. Al Sebastián López le anda mal la internet y me está escuchando todas cortas. Entonces, profe, sería válido decir hacer un procedimiento de cómo respirar o algo así. Claro, ¿te fijas? Algo que sea, porque mira, justamente en el contexto de las ecuaciones nosotros vamos a plantear procedimientos. Entonces, uno dice, yo tengo que seguir esa pauta. Entonces, la idea que se me ocurre es que nosotros también ahora hagamos una pauta de alguna cosa que nosotros conozcamos y que lo hagamos de una forma, claro, como un tutor. Espérate que... Bueno, un tutor. No puedo, es que me dio risa. Un tutorial de cómo dormir. Ah. Mira, en general, diría yo, bueno, los ingenieros se dedican a muchas cosas, o sea, siempre uno lo escucha y lo comenta, ¿cierto? Pero hay una parte que, y uno habla de las aplicaciones que hacen de la matemática, de la física, la ingeniería, bla, 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 pero una de las cosas características también de los ingenieros es cómo ellos construyen, ellos y ellas, construyen procedimientos, ¿te fijas? Entonces acá la idea es que ustedes piensen en alguna actividad y la desmenucen, ¿sí? De cómo hago esto, ¿te fijas? Cómo, no A sé. ver, profe, no estoy entendiendo. ¿Mm? La tarea va a ser desmenuzar una actividad común o hacer algo que relacionamos con matemáticas. No con matemáticas. La idea es que sea... me entiendo ahí. Sí, vale, sí, creo que un montón estábamos perdidos en eso. Dije, ¿qué son matemáticas ahí? No, los procedimientos, en realidad, es que ese es justamente el tema que quería hacer énfasis. Los procedimientos no necesariamente están ligados con la matemática, pero sí nosotros los usamos mucho en matemáticas. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de la acreditación, por ejemplo. La acreditación es un tema que está más relacionado con las ciencias sociales. Y sin embargo, son procedimientos, digamos, que están definidos, ¿cierto?, en la misma estructura de cómo se definiría un procedimiento matemático. ¿Han escuchado hablar de las ISO? Las ISO son reglas, son procedimientos que están construidas, de hecho, para las empresas, ¿cierto? Y son reglas que tienen que seguir para determinar, hay un montón de ISO en realidad. Pero la idea es que es un procedimiento que sea para alguna actividad común, ¿sí? En realizar una actividad común. Como mencionaba yo recién, bueno, la de la escalera ya no, porque ya está hecha ese es el ejemplo, pero pueden pensar en preparar un té, no sé, hacer un sándwich, comer yogur con... Entonces, a mí se me ocurren puras cosas que tienen que ver con comida. ¿Puede ser como resolver un cubo de Rubik? Puede ser como construir... Fíjate, ese es un súper buen ejemplo. No, es muy Hacer largo eso. fideo, pero no sé, no sé, no, yo no lo encuentro tan... Pero Por puede lo que ser... entendí de la escalera, el largo creo que da lo mismo. Sí,
Pero el cubo Eso, no es tan sí, difícil de hablando escribir porque son como 2 o 3 movimientos nomás. Yo me acuerdo, no sé. el método principiante son 8 movimientos, Sí. 8 algoritmos. Entonces, es eso. Em, Profe, relacionado con eso, con lo que dijo el Vicente también, sí. ¿va a haber un máximo, un largo máximo? No, ¿Pero es con no. nota? Esta es una tarea individual. No tiene un. Espera, Ok. tiene un. Espérate. Otra cosa que tengo que escribir acá, lo voy a también eso comentar. Un procedimiento tiene que tener un inicio, tiene que tener un fin, ¿cierto? Parte en algún momento, termina, las instrucciones tienen que ser claras, ¿sí? No puede haber ambigüedad. No ambiguas, es lo mismo que en realidad decir que sean. ¿Sí? Eso. Profe, Dígame. ¿esta nota va a tener una evaluación por entrega o por cómo está construido? Por cómo está construido, sí. Yo los voy a leer esos procedimientos la idea tampoco es que escriban algo así como que sean, no sé, 100 hojas, pues, no. La idea es que sea algo simple. A ver, una actividad común que sea simple. No sé. ¿Usted después va a poner las características específicas en Sí, el aula? en aula voy a escribir algo más, más específico para ayudarlos a entender qué es lo que hay que hacer. ¿Formato El PDF o 24. Word? Word, sí. Word, ya. Sí. La fecha de entrega es el 24 de septiembre. Sí. Exactamente. Sí, me lo mandan al correo. Eso también lo voy a decir en el mensaje, en la tarea que les voy a mandar. Sí, creo que es más fácil que me lo manden al correo y que lo suban al aula. Ay, estoy media. Formato Word. Preferiría Word antes que a mano. La verdad es que me complica. Perdón. Bueno, si alguien tiene algún problema, estaba pensando, sí, porque habían varios que tuvieron problemas por el Excel. Entonces a lo mejor puede que en un Word también los tengan problemas. Preferiría que lo escriban en el correo. En el mismo, me mandan un mail y en el mismo mail lo escriben. ¿Sí? Porque lo leo mejor, por eso. Sí. Sí, sí, en el mismo correo, usted me dice, aquí me da mi procedimiento, lo escriben en el texto del mensaje, ¿sí? El correo, cuando uno manda un mail, hay una cuestión que se llama asunto, entonces ahí uno pone solamente un texto cortito y después está el cuerpo del mail y ahí uno escribe todo el resto. ¿Profe? Sí. ¿Usted tiene una lista de todos los que han faltado y los que no? Sí. Eso también se los voy a mandar. Como estaba comentando delante, estoy revisando un archivo, hice un solo archivo y con todas las cuestiones. Porque comentamos esto de mandárselo para que lo revisen ustedes. Entonces tengo las actividades asincrónicas, la asistencia, las notas de los 2 certámenes, las notas de los 2 trabajos grupales, las notas de la primera, y hemos hecho una sola tarea individual, esta va a ser la segunda, ¿cierto? Si no me equivoco. Y eso. Entonces, todo eso lo van a revisar ustedes. Yo espero mandárselos hoy día. Disculpe, profe, ¿cuál era Dígame. la primera nota individual que hicimos? Fue cuando yo les pedí que hicieran una autoevaluación después del certamen 1 y que hicimos un foro y ahí casi todos participaron. Yo diría que casi todos participaron. La primera... Sí, la después primera del primer certamen, te fijo, cuando hablamos, por ejemplo, yo siempre me acuerdo del tema de los marcadores, de algunas ideas que surgieron ahí.
Eso. Em, Y esa solo se evaluaba que lo hayan hecho, que se haya hecho. claro, sí, sí, eso fue, solamente había que evaluamos solamente que participaran. Em, y eso, ¿qué más? Había que hacer una reflexión, yo tampoco fui muy, pues claro, yo lo que pasa es que en ese momento, en un principio, yo dije había que hacer una autoevaluación. Algunos hicieron unas autoevaluaciones muy buenas, otros en cambio no fue como muy bueno, pero igual a todos les puse un 100, a todos los que participaron, porque yo dije ahí fue un error mío, no fui suficientemente clara a explicar qué es lo que yo entiendo por una autoevaluación. Eh, en cambio ahora por eso pensé en hacer una actividad que sea distinta, ¿sí? Que tenga un marco, digamos, de algo que a nosotros nos interesa, que es un procedimiento, ¿sí? Esto vamos a volver sobre esto y vamos a comentar esto en un rato más. Me refiero a las clases cuando volvamos, porque ahí en contexto de ecuaciones lo usamos harto. En el aula, a todo esto, ya hice algunos cambios, puse todo lo que habíamos hecho antes, en realidad, todo eso estaba enmarcado de lo que es la primera unidad nuestra. Entonces a eso le puse unidad 1 y lo dejé ahí quedó. Hice otra cosa, profe, espérame, en caso de faltar una actividad asincrónica, los profes avisarán, que siempre pienso que se me fue algo o no sé. No entiendo tu pregunta. No, yo usualmente no aviso si un estudiante faltó una actividad sincrónica. Yo ahora voy a mandarle esto. Tengo el caso de algunos estudiantes que no han participado en ninguna actividad sincrónica y a ellos les voy a escribir un mail. Yo también siempre estoy psicoseado con que se me olvidó algo. A mí igual. Profe, Bien, tú no en has este hecho caso, ninguna actividad, Vicente, tú no has participado en ninguna actividad sincrónica, de hecho. ¿Qué? Entonces se me fueron todas. Sí, Qué bueno. No, pero sí la he hecho. Lo voy a revisar, porque voy a volver a revisar. Sí, lo voy a volver a revisar. Sí, yo siempre. profe, Dígame. en el caso de que por alguna razón no la haya hecho alguna, aunque en mi persona sí pensé que sí, ¿podría dar más plazo a los que no Sí, lo por hicieron? supuesto que sí. Gracias. Sí, yo estoy justamente ahora tú en todo caso el Bruno ha hecho todas las actividades asincrónicas. Vicente no le tengo anotada en ninguna. No sé si lo. ¿Qué onda? No sé, pues, Hola, profe. dígame. Usted tiene anotado el tema de la asistencia con el tema de Lola, ¿cierto? Sí. ¿No tiene alguna lista? Porque además que alguna clase se me haya pasado un Lola y de usted ausente. Igual yo estaba Igual tengo ese miedo. A mí igual me pasa eso porque me he conectado a todas las clases y siento que se me ha olvidado igual marcar Sí, con el igual. Claro, pues, si yo tengo claro eso, porque yo de repente miro, lo que yo miro a veces es el contador, porque aquí me aparece participante y me dice 40, 42, y después voy al chat y me aparecen 25. Y yo digo, pero ¿y cómo? ¿Ya? Sí. ¿Profe? Dígame. ¿Usted va a subir al aula las dos? Lo de la asistencia y Lo lo de la de la actividad asistencia, donde las sincrónica. actividades sincrónicas, las notas de los dos certámenes, las notas de los ¿Eso dos lo va a trabajos subir grupales. en una nueva pestaña o en Se los alguna voy a que ya está? mandar, no, se los voy a mandar al correo, se los voy a mandar como un mensaje al correo. Vale. Profe, Dígame. y en la última prueba, digo, en la última tarea grupal,
¿Eran dos notas? O sea, por exponer y Son por... 2 notas, claro. Kevin ya revisó su parte, me lo mandó, yo lo promedié, todos tenían 100 porque en realidad todos lo hicieron espectacularmente bien. Y eso, y ya entonces tengo esas notas. Y eso también se lo voy a mandar en la cosita. Sí. No. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Yo ese día, al presentar, tuve que ir al médico a una hora y le mandé un correo antes de ¿cómo se llama esto de la clase? Sí. Y ahora que usted me dice que también tenemos nota por presentar, yo recuerdo haber trabajado con el grupo, pero no presenté. No, pues, pero es que si eso fue... Era al azar, ¿o no? El que se elegía En que realidad al presentaba. final ni siquiera fue al azar, sino que yo les ofrecí si querían participar, quién quería hacerlo y se ofrecieron. No tuve que obligar a nadie, así que yo había Pero pensado que lo iba entonces a la tener nota que presentaba uno era para todo el Era grupo. para todos, sí, claro que sí. Ah, ok, ya, Sí. gracias, profesor, es lo que yo quería saber. Sí. Por eso es parte importante de estas tareas cuando hacemos una presentación, de que ustedes se tienen que preocupar de que sus compañeros también sepan el desarrollo de los ejercicios. ¿Sí? Eso. Ya. ¿Estamos entonces? Nada más que contar, pues. No tengo nada más que comentar. Profe, yo tengo una consulta. Para ver lo de la asincrónica. Ya, eso lo voy a ver después. ¿Aló? Dígame. Yo, por ejemplo, con las participaciones en los foros, yo siempre mandaba, ¿cómo se llama? Como el mensaje y lo anoto siempre en mi teléfono. Y hoy día me dio la curiosidad por meterme a revisar los foros, por si es que había escrito en todos. Sí. Y apareció que en uno no había escrito, así que lo rellené hoy día en la tarde. Ah, ya, fantástico. Excelente, súper Porque bien. Claro, Claro, como que ya lo había escrito. No... Justamente yo estaba viendo el tuyo y justamente yo tengo anotado que falta participar en uno. Sí. Sí, y ahí lo puse en la tarde, porque yo lo tenía escrito como que lo había hecho, y fue como, Sí, excelente, porque justamente también eso estaba pensando yo que el Vicente estaba preguntando, porque a lo mejor cuando Vicente ha participado en el foro, a lo mejor yo he revisado antes, entonces por eso a lo mejor no lo tengo considerado pero tengo que volver a revisar eso. Ya. ¿Estamos entonces? Me avisa. Disculpe, ¿Lo tiene anotado y lo va a enviar? Sí, lo voy a enviar. Sí, lo voy a enviar. Está cachando que ya hoy día no fue, pero porque ya yo había pensado terminar eso, pero voy a tener que revisar de nuevo el foro, voy a volver a revisar el tema de las notas. Entonces yo espero que mañana sí que sí. Mañana. Profe. Cuéntame. Y para pasar el propedéutico se necesita mínimo 55 de promedio general. No, promedio en las 3 asignaturas tiene que ser 55. Ya, sí, eso era la idea. Sí. Ya. De ¿Había hecho, que tener 100% en asincrónico, no? Mira, de hecho, yo les voy a contar, no quiero asustar a nadie, pero de hecho el año pasado me parece que teníamos un estudiante que le estaba yendo súper bien en matemática, le estaba yendo súper bien en física. Bueno, no te diría súper bien, pero bien, digamos. Y estaba como aprobando ya el chiquillo. Pero en GP no hacía ninguna actividad, no participaba en nada. Y tuvimos que hablar con él y decirle, oye, es que tú no puedes seguir así, porque... Y ahí el chico dijo, no, sí, en realidad no quiero seguir aquí. Y se fue. También eso es una... Entonces lo del SEBA. También eso, oye, no, eso no vamos a estar hablando de eso. También eso es una opción, porque si tú no... Mira, yo hincho harto, que hagan esto otro, y esto aquí, y más allá. De repente, sí, hasta yo digo, uy, que soy cargante. Pero en realidad es porque quiero a ustedes acostumbrarlos a que estén siempre pendientes de esto. Y eso es lo que se necesita. En matemáticas en la U no van a tener una profe que esté encima de ustedes pidiéndole que haga la tarea, que métase al foro, que haga esto. Van a tener que hacerlo ustedes solos. Porque no va a haber nadie que te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer. Solo lo van a tener que hacer. Y va a tener que andar a cada rato
metiéndote en el aula, a cada rato buscando las guías, a cada rato metiendo. Entonces, yo en este imprimir y en el propio, ¿cierto? Estoy ahí encima. Porque justamente los quiero acostumbrar a ustedes que tienen que estar pendientes de esto siempre. La idea es que ya después, el próximo año, cuando entren a la U, a ustedes solitos van a tener que estar ahí atentos a esto, a todo. ¿No? Eso. No digas Ya, pues, eso, profe. Ivana. Si uno quiere, realmente el propedéutico, yo opino, disculpen, yo opino que no es tan difícil. ¿ya? Si ustedes quieren, lo pueden hacer. Si ustedes quieren aprobar, lo pueden hacer. Pero si justamente no tienes una motivación alta, si tú estás así como que no quieres dedicarle tiempo, claro, ahí es mejor que no continúes. ¿sí? Porque si tú piensas que dedicarle tiempo al propedéutico ahora es muy agobiador, espérate el próximo año. Porque ahí sí que es pesado. Profe, Estoy 1000 veces más motivado con esto que con... Muy bien, muy bien. Anaís, cuéntame, ¿me quieres decir algo? sí, las notas de los certámenes, ¿cuánto valían? O sea, así como en porcentaje. Ay, no, mira, eso lo dijimos en algún momento. Espérame. Voy a abrir el... Si no me equivoco, eran 70%, ¿no? Me parece que el 70% de los certámenes, 20% los trabajos grupales y 10% el... Pero aún así se promediarían las 3 notas de cada certamen Claro, y eso sería un 70%. exactamente. Cada certamen tiene el mismo peso, entonces el promedio de los 3 certámenes... a ver, que aquí ya estoy buscándolo, aquí ya abrí el archivo. El promedio de los 3 certámenes... y... Aquí está. Sí. No, perdón, lo dije mal. Sí, de todas maneras, espérame. Espérame. Aquí está. 70% de los certámenes, 15% de los trabajos grupales, 15% de las tareas individuales. ¿sí? Nuestro último certamen básicamente va a ser sobre el tema de ecuaciones. ¿ya? Y en ese contexto también vamos a incorporar problemas de planteo en cada uno de estos dos temas y una interpretación geométrica. ¿sí? Yo estoy ahora revisando también el material y lo voy a dejar ya disponible, los PDF, los videos, todo lo que tengo lo voy a dejar disponible. Tengo un archivo que dice que son de ejercicios propuestos, también va a estar ahí. ¿ya? La mayoría de los ejercicios propuestos que tengo, obviamente no están desarrollados, pero sí está la respuesta. ¿no? Eso, Profe, dígame. ¿y cuántos certámenes son? 3. ¿Tres? Para el último tema, que nuestra última unidad en realidad es geometría. Y yo creo que en ese contexto, usualmente nuestro último certamen, sí, pues retírese nomás, si ya estamos llegando a la hora. El último certamen, no vamos a hacerlo no vamos a incluir geometría ni trigonometría. Yo creo que no vamos a alcanzar. Pero ahí vamos a ver cómo vamos. ¿ya? Eso. Profe, y Dígame. para pasar había que tener 100% en actividad sincrónica, por eso, ¿no? O sea, estoy Sí, preguntando igual por eso. sí, por eso es importante que entren y revisen el aula. Por eso los quiero mandar también Eso va a ahora. estar. Lo de las Sí. actividades que nos faltan, ¿cuándo? No, yo nunca los cierro. Esos fueron no los cierro, sino que ahí, si hasta el día de hoy, pueden seguir y seguir subiendo. Sí. Y eso de quiénes faltan y quién no lo va a subir. A final de año, cuando terminemos, ahí vamos a ver quiénes tienen. No, pero lo que dijo que iba a subir ahora. ¿Qué De dije? lo que debemos, o sea, De los que lo que deben. llevamos hecho. Sí, pero eso se los voy a mandar mañana, pues si tengo que revisar otras cosas más todavía. Además que recién el Vicente dijo que él Sí, por también eso ha le participado, pregunto. entonces voy a volver a revisar los foros anteriores. Pero si se ponen a escribir ahora, mañana los voy a mandar. Mañana sí que sí, mañana sí que sí. Mañana. Vale. Ya. Ya, quedamos aquí.
Chao, profe. Bueno, Buena profe, clase. disfrute las fiestas patrias. Ustedes también, Disfrute, por profe. favor, Buenas tardes, cuídense, chao. no salgan Chao, por el